¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a los Archivos del Zorro, un canal donde nos dedicamos a investigar investigaciones acerca de leyendas, sustos, miedos, inclusive malas habladas. Bueno, no tanto así, pero vamos a platicarles acerca de un suceso con mi amigo invitado que es Eduardo Quiroz. Vamos a platicar a ver qué comentarios nos tiene acerca de un tema que no conoce, pero esperemos que podamos todos aprender algo un poco más. Mi querido Eduardo, buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal, mi estimado Oliver? Muchísimas gracias por la invitación. Buenas tardes a toda tu audiencia y a todo aquel que el día de hoy se nos sume a esta extraordinaria conversación. Estoy muy contento de estar aquí contigo. Muchas gracias. Una vez dicho esto, comencemos. Vamos a platicar tal como se ve aquí en el gráfico. Vamos a platicar acerca de los arcos de Querétaro, que es un tema bastante amplio, es quizás más amplio de lo que nada más conocemos. Conocemos la leyenda muy sencilla, muy local. Hay mucha gente que viene y hace los reportajes inclusive, pero son muy vastos. O sea, se paran en la calle y te dicen, aquí están los arcos, y hacen la toma así. Vamos a tratar de profundizar un poquito más. Tan profundo que quizás nos llevemos bastantes sorpresas. Pero empecemos desde el principio, mi querido Eduardo. Sí, claro. ¿Sí? ¿Qué es un acueducto? Un acueducto está formado por canales y caños subterráneos o arcos levantados que transporta el agua de lugares naturales a un punto de consumo distante, usualmente ciudad o poblado. Los acueductos datan desde el año 312 a.C., registrados los primeros en Roma. ¿Qué quiere decir esto? Que un acueducto realmente no es solamente unos arcos. Por ejemplo, aquí en Querétaro, cuando dicen, se van a hacer remodelar el acueducto 2, que tú dices, pues a los acueductos no les arreglan nada, nomás le pusieron luces la última vez que les hicieron algo. No, el acueducto es como el transporte de agua que trae los manantiales de... No me acuerdo dónde la traen aquí en Querétaro, que de hecho una vez que llovió mucho y se desfogó, ¿te acuerdas que lo desfogaron aquí en el río? Sí, es correcto. Y se llenó, pero torrentes de verdad, o sea, sí. nunca se había visto el río de Querétaro lleno. Tan lleno. Jamás. Y a la fecha, nunca. Y eso fue porque lo abrieron para desasolvar así como tanta agua. Cantidad, ajá. Sí, de hecho, no sé si recuerdas, mi estimado Oliver, una anécdota. Yo tendría 7, 8 años y en aquellos años yo vivía en la zona centro, en el primer cuadro de la ciudad. Los que son aquí de la ciudad de Querétaro inmediatamente identificarán, ahí en la calle de Escobedo, donde antes prácticamente se encontraba un diario muy conocido aquí de la ciudad, pues se van a dar cuenta que pues, es el primer cuadro. Estábamos prácticamente a una cuadra del río. Sí. Debió haber sido el año 87, 88, y en aquella época había llovido tanto que prácticamente la primera parte de los departamentos eran unos edificios de tres pisos. La primera parte de los departamentos, hasta ahí llegó el agua del río. Ah, o sea, sí se desbordó. O sea, el agua alcanzó esa zona. Ah, cabrón. Porque aparte, todos sabrán que la zona centro de la ciudad de Querétaro pues, eran huertos. Y está como y está como si fuera un embudo hacia abajo. Uh-huh. Entonces el agua siguió su cauce natural y yo recuerdo perfectamente bien la cantidad de agua que en ese año, o sea, debo haber sido mediados de los 80, prácticamente... Tenías 8 años. Yo tendría 7, 8 años. Ajá, o sea, sí. Exactamente. Entonces, estamos hablando de algo que no recuerdo que se haya vuelto a presentar una situación así. No. Jamás. Entonces coincide con que efectivamente en aquella ocasión fue una situación excepcional. De hecho, como que por ahí fue cuando empezaron a hacer estos cauces, las obras aquí en Querétaro, para que dejaran de inundarse, aunque sigue, ya no como antes. La verdad ya no como antes, pero sí sigue, porque en efecto todo el centro está como un poquito más hundido. Pero yo no me sabía esa, fíjate, de que se alcanzó a... Y créeme, todos los queretanos tenemos este problema de inundación. Cada vez que llueve, poco o mucho, aquí es un desastre. Y no es una cuestión administrativa, no es una cuestión de quién hace el mejor proyecto y nada. Si nosotros buscamos geográficamente los mapas de Querétaro anteriormente a toda esta urbanización que estamos viviendo, nos vamos a dar cuenta que es como un pequeño, como lo dije hace rato, un pequeño embudo. Sí. El cauce del agua pues, sigue su cauce natural. Exactamente. Sí, los ríos siguen Ellos tienen memoria. Vienen de su manantial. Cuando llegan, digamos, a la parte que podemos tocar, o a la parte de, no de altura, pero de una parte, perdón, a tierra, pues, en efecto,
los humanos vamos y nos asentamos. Pero la Tierra geográficamente tiene sus pliegues y demás, y esos no cambian. Nos habitamos encima. Es correcto. Como sea, hasta en los cerros. Así aunque es. aprendamos a vivir así, casi así. Pero la Tierra se dice que la Tierra tiene memoria. Así es. Entonces, más bien nosotros somos los que nos hemos metido en el camino de... Es correcto. Y por más obras Así que es. se hacen, nunca queda bien. Sí, y no hay forma, ¿eh? Nosotros Sigue somos complicado. los perjudicados y los que provocamos. Así es. Y efectivamente, poco a poco, con todo el peso de las cosas, pues el centro se va hundiendo. Por eso se botan las baldosas, y son unos ladrillos así como de 30 por 60, son unos de cantera así enormes, pero se acaban botando también porque se hunden. Sí. Afortunadamente no hemos tenido socavones. Ya es decir algo. Afortunadamente que vaya. Que eso también es un buen tema, porque ese del socavón que está ahí en... ¿Cuándo es? ¿Puebla? ¿Morelia? Me parece que es Puebla. Ajá, o sea, ahí sigue. Pero sigue siendo interesante saber qué pasó ahí. Y cómo está ahorita. Sí. Porque obviamente el hoyo ahí está. Sí, es correcto. Así es. Pero bueno. Entonces, vamos a empezar por el principio y vamos a platicar sobre algunos de los acueductos más hermosos en el alrededor del mundo. ¿Te parece? Me parece perfecto. Bueno, vamos a ello. Te voy a contar del acueducto de Segovia. Este es un acueducto que tiene una leyenda. Según esta leyenda, el monumental acueducto de Segovia fue construido por el mismísimo diablo. Cuenta la leyenda que una aguadora, cansada de llevar el cántaro por las calles de la ciudad, aceptó un pacto con el diablo, que le ofreció construir un acueducto para llevar el agua hasta su casa a cambio de su alma. Si lo piensas, fue mal negocio. Pues la verdad es que sí. ¿No? Referente a ese tema que tú dices del alma al diablo, por ahí tengo una anécdota que luego en otra oportunidad, si me haces el favor, en una sección de datos curiosos, anécdotas de terror, lo que gustes, Sí, con gusto te la cuento. Es graciosa para mí porque pues, yo la viví y no tan graciosa para los otros. Pues claro. Ahora, vayamos con otro acueducto. Va. El acueducto de Les Ferrers o Pont del Diable, o el Puente del Diablo, de Tarragona, España, es una construcción impresionante que, según la leyenda, casualmente fue erigida por el mismísimo demonio. Entonces nos estamos dando una cuenta de una constante, ¿no? O sea, al diablo le gustan dos cosas. Los malos, buenos tratos. No, bueno. Y la gente floja. Así cosechar almas y hacer acueductos. Sí. Es arquitecto. Le gusta. Le gusta la arquitectura. Entonces llevamos dos, ¿no? Hablemos ahora del acueducto de los Milagros en Badajoz, España. Este no tiene leyenda. Simplemente se le llamó de los Milagros por solo el hecho de llevar agua. O sea, de cualquier modo, o sea, hacer estas edificaciones que tardaban 15, 20, 30 años, tardó 16, si mal no recuerdo. O sea, no son sencillos de construir. Y en Roma, y estos que estamos viendo en España, o sea, fueron gigantescos. Entonces, pues sí podrían ser bastante milagrosos. Bueno, vamos ahí con Pont du Gard, en Francia. Tampoco tiene leyenda, pero es muy bonito el acueducto. Hablemos ahora de el Ponte della Torre, en Italia, o Puente de las Torres. No es una leyenda, pero se cree que se construyó sobre los restos de otro acueducto más antiguo. O sea, esto es, como que era nomás un acueducto, y vieron que era un punto de acceso, y después lo ampliaron, hicieron un puente gigantesco que abajo llevaba agua, y arriba era un puente que comunicaba dos pueblos. Se llamaba de las dos torres, porque de cada lado erigieron como un literal, como una torre, mini castillo, como un punto de vigía. O sea, era como si pasaras la caseta. Okay. Entonces había seguridad, había guardia, se ve todo. Está impresionante, lo ves y está impresionante. Es un preciosísimo acueducto de piedra blanca con unos arcos enormes y unas torres impresionantes. Está precioso. Ok, ahora vayamos a Aguas Libres. Esto es en Lisboa, Portugal. Este se levanta sobre el Valle de Alcántara. La construcción de un acueducto para llevar agua a la ciudad se la hizo el rey Juan V, con la oportunidad de satisfacer su pasión por las construcciones grandiosas, ya que la única área de Lisboa que tenía agua era la de Alfama. El proyecto se pagó gracias al impuesto sobre la carne, el vino, el aceite y otros comestibles. O sea, lo hizo, pero obviamente pues a costa de todo el pueblo, pues no hay de otra, ¿no? Del erario. En un extremo del acueducto se sitúa la mar de agua de Esmoreiras.
que es una especie de castillo. O sea, al final es una especie de castillo que antiguamente servía como reserva de agua. El diseño original en 1745 es obra del arquitecto húngaro Carlos Mardel, completado en 1834. Se convirtió en un popular punto de encuentro para los monarcas y sus amantes, porque te digo, era como un castillo. Hoy el espacio es tan grande que se utiliza para exposiciones de arte, desfiles de moda y otros eventos. O sea, te puedes casar ahí. O sea, eso es un lugar de renta público. O sea, es como decir, ¿sabes que en la Torre Eiffel te puedes casar? No lo sabía. Es carísimo, el espacio tienen un como entrepiso, Ajá, destinado como salón de fiestas o es un área así abierta. Entonces, si tienes el dinero suficiente para pagar, te puedes casar ahí o puedes hacer un evento, o puedes hacer una cosa pública. me imagino que el Ayuntamiento de París es quien se encarga de su Sí, administración. y obviamente pero es caro. O sea, nadie se trepa ahí porque es carísimo. O sea, yo juro que las fiestas de ahí son de gran opulencia. Claro. Que también es otro tema. Esto de alguna manera se convirtió en eso. Pero como era al final del acueducto, pues los reyes ahí y pues gente de la aristocracia pues lo usaba como mínimo hotel, pues para comer pronto, ¿no? Digo. Claro. Y lo buscas y es un lugar precioso. Les recomiendo que lo busquen. Es increíble el lugar y la calidad que tiene de historia este lugar. Cuando búsquenlo en internet está muy interesante. Ahora, este distinguido lugar, a diferencia de los otros, tiene algo de leyenda, o mejor dicho, una historia negra. Vamos a ello. Vamos. Ok. Todo empieza aquí. La historia negra de Diogo de Alves, el asesino en serie que acabó con su cabeza envasada en formol. Alves era un ayudante de cuadra, que decidió cambiar las caballerizas y el pescante de los carruajes por los recovecos del acueducto de aguas libres. ¿Cómo es esto? Allí, en vez de azotar caballos que tiraran del carro, pues él era un mozo pues de un rancho, de una casa, de un aristócrata. Que obviamente, pues, digo, vamos, era el caballerango, pues, el que, sí, claro, el los que caballos, se encargaba levanta, los cepilla. el cuidado. Diego, mañana voy a salir en el carro Ferrari 16, arréglamelo, ténmelo listo en la puerta. Pero un día se cansó y dijo, bueno, ahora en vez de azotar caballos, voy a golpear transeúntes solitarios para robarles. Escogió el acueducto. Su método era muy simple. Después de despojarles de lo poco que llevaban, vámonos. Los aventaba así de vas, paz. Oh. ¿Por qué en el acueducto? Si la fama de hombre de corta inteligencia que tenía Alves estaba justificado, o sea, al final de cuentas, en aquella época muy pocos tenían estudios y ni los aristócratas tenían estudios. Su perspicacia y su inteligencia pues estaba más que justificada. Dijo, pues dejo aquí y me voy a volver freelancer. Y escogí un escenario de crímenes bastante acertado. El canal es muy extenso y está elevado. En sus 35 arcos, uno de los más grandes tiene 65 metros de altura. O sea, es altísimo, es bastante alto, digo, cruzas de un palo a un palo. Entonces la estructura incluye un camino público que durante la primera mitad del siglo XIX empleaban con frecuencia los campesinos. Okay. Lo que llevaba a que de noche, simple y sencillamente, él la agarraba parejo. A quien encontrara, decía... asaltaba. Ya se la saben. O como se diga en portugués, ay, sí, pues le saben. Y vámonos. Y él no escatimaba, o sea, les daba un garrotazo, les quitaba la lana, y simple, o sea, nomás los empujaba para abajo, o sea, ni trabajo más sencillo no podía hacer. Entonces, a la mañana siguiente, la policía y los lugareños solo se encontraban con un cadáver magullado, o sea, ¿te imaginas cómo debe haber quedado? O sea, después de caer a esa altura y pegarse en las piedras rotas. Sí, claro. O sea, entonces, ¿qué pensaba la gente? Pues, a lo mejor seguramente iba tomado, iba con el pulque encima y órale, ¿sabes qué? Se deslizó y se cayó. Punto. Más o menos en aquellos tiempos, la policía decía, pues es que se suicidó. Así de fácil. Pues mira, se mató uno. Se mató otro. Pero pues bueno, ahorita vamos a llegar a lo demás. Finalmente, debido a esto, hubo una gente que empezó a ir armado. Una persona que traía un arma y lo intentó saltar, le sacó la tartamuda, lo asustó y avisó a la policía. Y entonces, en ese momento se dieron cuenta
que entonces no eran suicidios colectivos. Qué raro que todos los días alguien tuviera ganas de aventarse, ¿no? Sí, claro. O sea, como que también no era muy, pues casi como en México ahora, ¿verdad? No eran muy ávidos para hacer deducciones lógicas. Decir, oye, qué raro, ay, mira, se aventó otro, todos los días, ¿no? Sino que era obra de un cabrón rufín asaltante de Baja Calaña. Que nada tonto. Ok, vamos a continuar. Por precaución cerraron el paso del acueducto, con lo que Alves se quedó sin su principal aliado. Pero decidido a no dejar esta línea de trabajo, dijo, aquí ya me estoy graduando, aquí ya tengo muy buena fama. El gallego fundó una banda con la que se dedicó a robar. O sea, escaló. Sí, o sea, bueno, emprendió en una parte positiva, totalmente, ¿no? O sea, dijo, aquí hay negocio, voy al segundo nivel. Pero aquí vemos el error garrafal que tenía. Pero aquí es donde se ve que no era tan brillante como se pensaba. Más bien yo quiero pensar que era más práctico. Probablemente. ¿Por qué? Porque entonces dijo, bueno, ya no puedo estar aquí en el acueducto, ajá. Entonces me voy a meter a robo casa habitación. Y se juntó una banda. El problema fue que se metió a la casa de un doctor muy famoso. Se metió, violaron, golpearon a la esposa, a los hijos. Llegó el doctor y se lo chingaron también. De un mazazo en la cabeza y tan. El problema es que como era doctor y era famoso y no era cualquier hijo de vecino, entonces la policía ahora sí empezó a ver, esto que pasó, quién fue, que bla, bla, bla. Y entonces empieza el pleito. La policía los detuvo poco después, en 1839. Y en 1840 fue juzgado y condenado en febrero de 1841. O sea, aquí ni rápida fue porque tardaron casi 2 años en darle sentencia. Ajá. En 1841 pasó por la horca. A pesar de todas sus aventuras como asaltante en el acueducto, luego en casa habitación, el juicio, la sentencia y todo esto, empezó la leyenda, quizás desde que lo agarraron, porque cuando dijeron, este es el que está aventando a la gente, empezó a crecer esta leyenda, o sea, literal, Juan Charrasqueado, ¿cómo se llama Robin Hood? Sí. ¿No? O sea, empiezas a crear leyenda y olvídate. Y entonces, a la fecha, se le señala como el primer asesino en serie de Portugal. ¿Por qué? Porque se le atribuyen cerca de 70 personas. Muy provechoso, con mucha iniciativa el señor. Sí se ve que le invirtió tiempo. Sí. La historiadora Anabela Natario en 2014 publicó una novela que se llama O asesino o acueducto. Y cree que esta cifra está hinchada por la fantasía popular y reduce el número a una veintena. Daba a sus víctimas un golpe en la cabeza, les robaba y luego los tiraba desde el alto del acueducto. Menos optimista, Viale Montiño cree que nunca se llegará a saber con exactitud cuántos cadáveres dejó Alves en Lisboa. Pueden ser 20, 70, lo que sea, pero le hizo la leyenda. Ahora, bastante macabro, ¿no? Por supuesto. Pero se puede poner más. ¿Todavía? Al cabo de un par de días de haber sido enterrado, un reputado doctor pidió que le cedieran la cabeza del asesino para estudiar, mediante una técnica que entonces tildaban como novedosa, el origen de su maldad. Su cabeza actual se conserva en la Facultad de Medicina de la Universidad de Lisboa. Una imagen desconcertante que llama la atención cuando los visitantes entran en su sala anatómica. Ahí está, la cabeza de Alves, conservada en formol y con un color amarillento, intacta en un tarro a la vista de todos. Está rarísimo. Estamos hablando que tiene, 180 años. Esa sí. Cabeza. Y de verdad está rarísima la idea. Te la voy a mostrar enseguida. Aquí tenemos el gráfico, literal. Ah, mira. Está literal. Hasta los bigotes se le ven. Sí, claro. ¿Era pelirrojo o es el tono del cabello? Que debe ser que de todos modos todo esto se puso medio amarillento y demás por el formol. Por un momento pensé que era el tipo que sales en las películas de un cuchillo. No me acuerdo cómo se llama. Pero, ajá. O sea, velo, y literal, obviamente yo supongo que los ojos son de... Sí, claro. Son de plástico y demás, pero se ve terrible, o sea, no deja de ser espeluznante. No logro entender qué técnica querían utilizar en el siglo 1840.
Sí, claro, en el Está siglo como esa XIX. ciencia donde supuestamente te medían la cabeza. Sí, Y exactamente, para depende ver, de cómo tuvieras el cráneo era fasología. No me acuerdo cómo se llama. no recuerdo, Pero está descartado totalmente. determinaba todo lo que, tu Tu, coeficiente, tu tu personalidad. personalidad, cómo te podrías desempeñar de mejor manera. Que resultó ser una tarugada, ¿no? Porque Sí, claro. obviamente todos tenemos el cráneo de diferente forma. Entonces yo supongo que el doctor por ahí iba cuando... Sí, dijo, claro. pues, no, yo. Sí, y seguramente si hay alguien de aquella zona de Portugal que a lo mejor esté seguramente observándonos, pues pudiera a lo mejor orientarnos un poco, ¿no? Pudiera ser. No sé, se me hace rarísimo el simple hecho de construir una cabeza de un caballo. Bueno, pero bueno. Bueno, existe el museo de Zapata, ¿no? De este hombre que fue revolucionario y que lo asesinaban en su coche, hacía balazos. Obregón, no. Madero. El Centauro del Norte. No, amigos, nos van a funear horrible. No fue Zapata, fue No, claro que no. Fue Villa. Villa. Así es. Tiene su museo, está su carro baleado, están sus calzones. Que los calzones no son calzones, o sea, sino los calzones eran como unos pantalones cortos, como unos shorts. Sí, el enormes. Tipo, así está, la vestimenta casual de... Sí, y está ahí el museo de sus calzones. O sea, digo, como historia, quiero suponer que algo debe tener de gracia el haber guardado la cabeza de Diego. Claro. Pero está rarísimo, no deja de ser bastante... Pues es una anécdota bastante curiosa. Oscura. Y sobre todo, pues demuestra, ¿no? Cómo prácticamente el campo de la medicina ha tenido su evolución a lo largo de toda la historia de la humanidad, porque... Sí, o sea, literal este doctor era para premio Nobel. ¿Para qué? ¿Quién sabe? Pero tú dale, este hombre es un visionario. Sí. Al estar tan cerca de lo que era la cuna del país más poderoso en aquellos años, que Portugal, es por supuesto. Lo que es hoy Reino Unido, pues está realmente, la influencia no se podría negar. Entonces, pues, Europa era la clave, ¿no? Para el desarrollo. Tecnología, ciencias, literatura, todo lo que moda. Quisieras aprender, pues, tenías que ir a estudiar a aquel lado. Pues bueno, a la fecha igual sigue siendo primer mundo. Bueno, hoy ya no te define. Portugal ya no, güey. Hoy ya no te define el primer mundo una diferencia. Inglaterra, Londres, abismal, país, todo eso de ahí ya siguen marcando las tendencias en muchas cosas. Ahí pudiéramos diferir en muchos aspectos, pero yo te puedo comentar que, pues, obviamente lo vimos tras una pandemia mundial que todo el planeta vivió hace ya casi 4 años, vamos para 4 años, no puedo creerlo. Sí. Ahí se pusieron a prueba todos los primeros ministros, los presidentes, los reyes, todo el mundo se puso a prueba. Y bueno, Europa no salió bien librada, estarás de acuerdo. Entonces, bueno, diferimos en ese aspecto. Y sin embargo, pasaron guerras. Todas las guerras habidas del mundo mundial pasaron por ahí. Toda Europa sufrió muchísimo. La misma Alemania, no es que los defienda, pero la misma Alemania, después de lo que hizo el señor del bigote chistoso, o sea, hay una historia bastante intensa de cómo Alemania se levanta y ahora es la primera potencia en tecnología, la forma en la que trabajan, son increíbles, o sea, sí, Alemania tiene literal, su historia. si fueron el Harry Potter que se quitó Harry Potter, que lo encasillaban de por vida, y Alemania es un referente de industria, sí, claro. de eficacia, de profesionalismo, de constancia, o sea, sí, o sea, en ese modelos sentido, muy impresionantes ahora, un modelo económico bastante bueno. Sí, si pudiéramos comparar, por ejemplo, lo que Alemania vivió con el Tratado de Versalles, donde se le obligó a pagar los costos de la guerra. Que no están calzones. Ajá, y estamos hablando que eso fue a principios de la segunda década del siglo XX. Entonces, bueno, pues se invirtió mucho tiempo y recursos, se recuperó. Es asombroso, la verdad. Llegó un personaje que la asumió nuevamente en una guerra mundial y evidentemente volvió a suceder históricamente su derrota y bueno, pero efectivamente son formas distintas de poder abordar el tema. Los que son historiadores tendrán una información muchísimo más amplia, por supuesto, sí. Y los que somos observadores desde la parte más elemental, no tan estudiada, pues sabemos que los europeos tienen una forma distinta de pensar y por supuesto, pues el hecho de ser parte de una comunidad, pues eso siempre impulsa, ¿no?
Y bueno, son contextos diferentes. Sí, nomás X, pero por ejemplo, sí, Portugal ya no se levantó. fue la marina o el cuerpo de marina que tenían era temible, de hecho la reina, no me acuerdo cuál de las reinas de Inglaterra los contrató para que fuera aunque luego los traicionaron, se convirtieron en piratas, pero de verdad no había flota más temida que la de Portugal. En algún punto fueron un punto referente económico, ahorita pues ya ni para el fútbol son buenos. No sé mucho de fútbol, amigo. Es que Portugal siempre llegaba al mundial. ¿y ya no llega? No, ya no llega. No, pues no sé. Es como México, siempre llega, como quién sabe, pero siempre llega. Yo la última vez que vi un partido de fútbol fue en el 98, así que no sé qué pasó ahí. Ya ves, no, te alienaste de Qatar. No, pero hay que ver la Cele, No. Bueno. No me gustan los corajes, amigo. No, pero pues hay que apoyar a la banda. Bueno, ahora hablemos del tema principal, el acueducto de Querétaro. Ya vimos que hay muchos acueductos alrededor del mundo. Sí, claro. Y acueductos muy padres, bonitos, increíbles. El acueducto de aquí, literal, puedes ir, o sea, no hay reja, no hay nada, o sea, puedes pasar. Creo que en Lisboa también pasas por abajo y literal se ve cómo están las piedras. Pero ellos no están unidos. Si te fijas aquí se ve argamasa, cal, lo que sea. Entonces, se supone que fue cal con baba de nopal y una cosa así, con la que las unieron. Vas en estos lugares de los que te acabo de decir, literal ves, pero no hay uniones. O sea, solamente están las piedras así, súper... No tienen pegamento, o sea, están ensambladas así como Jenga. Literal, haz de cuenta, mejor que no puedo decir. Ves que las de Jenga quedan planitas así, igual, entonces pasas por los bloques, igual los tocas y o sea, puedes pasar. Aquí también, puedes pasar y tocar. Un pedazo de historia es increíble, realmente es chistoso porque ya estamos tan acostumbrados aquí, que es, pues ahí en Zaragoza. Sí, claro, es algo ya un referente común. Ves de los arcos, ahí está. Sí, y si lo piensas, es chistoso porque aquí en esta esquina donde de hecho se ve un carrito, es la entrada para llegar a Hércules. Así es. El barrio de Hércules y la Cañada y todo lo que tiene de historia es fenomenal. Fue un barrio, ahí se hizo la primera fábrica, la famosa la fábrica de Hércules. Así es. Tiene mucha historia. Entonces, si te fijas, toda la gente que pasa por aquí pasa por la historia. Y ahí por el tanque de agua, ves que pasas de vuelta por otro arco porque esto va así, tuerce hacia la Así es. O sea, si lo piensas, todos los días que pasas por ahí, pasas por un cacho de historia. Por un pedazo de historia, o sea, la verdad somos afortunados al tener este tipo de estructuras arquitectónicas. La verdad es que a Querétaro... Y no lejos, o sea, no es de que tengo que ir a la Peña de Bernal, o tengo que ir a la hacienda de los Cuisillos, o ir a Mascala, o ir a... No, está aquí a pasos. Sí, la verdad es que si yo pudiera definir a Querétaro en una sola palabra, sería historia. Sí. En Querétaro se respira la historia. Mucho. Es para nosotros, o precisamente los que hemos nacido aquí, los que hemos crecido aquí, los que a diario llegan y que poco a poco conocen la ciudad, lo ven en toda su estructura arquitectónica, lo ven en su gente, lo ven en prácticamente su comida, la forma en la que nos desarrollamos y sobre todo la forma en la que nosotros vivimos nuestra vida es a través de la propia historia. Sí, totalmente. Y ahorita que mencionas la comida, aquí lo único que piensan son las gorditas y las enchiladas queretanas. No, hay mucho más comida, hay muchos más platillos, hay muchas más cosas. Ojalá podamos algún día profundizar acerca de esto. Ya aparece este canal de cultura gastronómica. Gastronómica y cultural y de consumo de turismo. Pero no, en serio, tiene mucho. La cocina aquí, mucha gente que no sabe es que tenemos la cocina conventual. ¿Qué es esto? La cocina de los conventos, que es la cocina novohispana, que se creó cuando, obviamente todos los monasterios, todas las iglesias se fundaron cuando vino alguien con padres y monjas a establecerse aquí, a establecer la iglesia, y obviamente de ahí cocinaban. Entonces hay mucha cocina queretana. Se le llama conventual por eso, porque literal son recetas que se hacían en los conventos. Sí, es correcto. De hecho, de ahí se supone que nace el mole poblano. El mole poblano, así es. Y literal era la madre no sé qué, y creó en el convento el famoso mole poblano. Eso sería súper interesante investigarlo. Y el lugar está precioso, es un lugar muy bonito, muy bonito. Sí, claro, porque a final de cuentas, Querétaro también es una de las ciudades que más conventos tiene. Sí. O sea, obviamente hay una influencia
muy marcada, que se presenta después precisamente de estar poblando la Nueva España, ¿no? Totalmente. Y Querétaro fue un referente, no solamente por su extensión territorial, que realmente no es muy grande, pero por la cercanía con lo que era la Ciudad de México. Hombre, si aquí Querétaro fue 2 veces capital de Sí, México. por supuesto. Porque en las épocas de las guerras. Así sí. es, Querétaro fue capital Aquí 2 veces de la ciudad. el señor Barbudo, ¿cómo se llama? Venustiano Carranza. Así Aquí es. estuvo, y aquí fue capital de México, porque él se tuvo que venir acá porque se tuvo que pelar, se tuvo que pelar de la Ciudad de México. Así es. Entonces, correcto. Hay mucho. Querétaro tiene mucha historia. Y muy interesante. Bueno, platiquemos acerca del acueducto. Primero que nada, es una construcción que se debe al benefactor de Querétaro Juan Antonio de Urrutia y Arana, marqués de la villa del Villar del Águila, quien lo mandó construir entre 1726 y 1738, o sea, 8 años, ¿no? Más o menos, ¿no? 12 años. Digo, o sea, no eran obras que se hacían en... Sí. Y nos quejamos por 5 de febrero. No, pero es que... No. Ya un año. Ya va más de un año. Ya dijeron que en 8 meses. Ya más de un año. Eso sí, tiene que quedar antes de que sea el proceso, porque ahí sí pega. Ya nos metemos de cosas, pero sí, yo también ahí sí tengo diferencias. Habían dicho que lo que cueste. Literalmente ahorita ya es lo que cuesta, sí. Pero yo me acuerdo que habían dicho menos tiempo. Pero bueno, entonces, se hizo para satisfacer una petición de las monjas capuchinas y llevar agua hasta la ciudad y satisfacerse él mismo con una monjita que le hacía ojitos, que lo vamos a ver más adelante. Uh-huh. Bien, ¿quién fue el marqués? Aquí viene lo bueno. El marqués nació el 30 de noviembre en 1670 en España y falleció el 29 de agosto de 1743 a los 72 años en la Ciudad de México. Su nombre completo es don Juan Antonio de Urrutia y Arana Pérez Esnauriz y su título es tercer marqués del Villar del Águila. Tercer. Ok, ya habían pasado otros 2. Aquí viendo lo bueno. Acuérdate, los títulos nobiliarios se heredan. Sí, claro. Y son de por vida, o sea, son vitalicios. Tú eres marqués, conde, duque, princesa. Bueno, pues el rey Carlos. Ah, sí, cierto. Él fue príncipe toda la vida, acabó siendo rey. Acabándose de rey. 68. Ay, no sé, está más cerca de la cama de piedra que... Sí. Sí. O sea, acabó siendo rey. Y obviamente sus hijos, el príncipe... William y no me acuerdo cómo el otro. Robert, no me acuerdo cómo se llama. Son príncipes toda la vida. Cuando Así su es. padre muera, uno de los dos va a acabar siendo rey. O sea, son títulos que no desaparecen. A pesar de lo que sea, mientras haya una monarquía impuesta y un gobierno que crea Uh-huh. los títulos nobiliarios jamás se pierden. Y de hecho, un dato curioso es por eso tenían hijos entre ellos. Sí, claro, para conservar el poder. La línea de sangre. Así es. No puede ser un rey. Si un rey no tiene hijos, por eso es la tragedia es que ¿por qué no me da hijos? Porque el hijo varón es el primogénito, el hijo varón es el que hereda, es el que manda, es el que le tienes que enseñar. Por eso, porque ahí se viene la semilla donde puede seguir el linaje. Sí, claro. Entonces, también muy interesante. Toda esta investigación estuvo muy interesante. Aprendí de muchas líneas de cómo son los títulos y cómo las líneas de la familia. De hecho, una cosa chistosa es una película muy vieja de Anne Hathaway que se llama La princesa despistada o no sé qué cosa. Me suena. Que resulta que se muere la reina y vienen a buscar la última heredera. Que era ella, sí, cierto. Ajá, que era prima, tercera, cuarta, segunda de Juanita. De los 90, de los 2000 creo que era eso, sí, más o menos. Chamaca el año, sí. Ajá. Entonces ahí viene la idea de que cuando sucede una cosa así, de hecho, todo el organismo real se pone a investigar quién es el último heredero real procreado por el rey. O marqués o duquesa, o lo que sea. Sí, tiene su chiste. Sí. Es bastante interesante que salía con sus chistes el chingado rey. Sí, claro. que obviamente hubo muchos, ¿no? Y en muchas épocas. Pero bueno. Ahora, este personaje nació en Llanteno, en tierra de Ayala, en España de 1670. Por ahí, aquello de los 16 y 17 años, partió a hacer el sueño americano a México. Llamado por su tío Juan Urrutia y Retes, primer marqués del Villar del Águila, que había emigrado unos años antes, y al no tener hijos en su matrimonio, lo eligió como heredero de sus bienes y títulos.
Ojo, dice una persona que admiro mucho, pon una chincheta, pon un post-it en este dato. Era su sobrino. Sí. Ok. Y le heredó sus bienes y títulos. Ahora, desde muy joven, y claro, gracias a la influencia y al dedazo, o sea, vil nepotismo de su tío, ocupa diversos cargos en la Ciudad de México. O sea, a los 20 años, quieras o no, era mi rey, pero con todas. Tenía 20 años, ya tenía el puesto de guardia mayor de la Casa de Moneda. O sea, literal, mi tío es Le iba bien, o sea, bien. A los 20 años ser titular, o sea, ¿tú qué estabas haciendo a los 20 años, Lalo? Seguramente estaba echándome unas cervezas en la calle. La banqueta. Las banqueteras, sí, muy probablemente. Y aquí ya nomás te cabe a los 20 años, ya era el jefe de la Casa de Monedas de México. Sí. O sea, dime si no era bastante mi rey. Ahora, vino pues te decía, a buscar el sueño americano o mexicano aquí a la Nueva España. Y como vimos, pues hizo de muchos puestos, muchos, o sea, hizo de bastantes, o sea, literal. En aquellas épocas, a los 20 años, ya tenías que tener un empleo en municipio, 2 en gobierno, un puesto de tacos, uno de tortas y uno de pozole los domingos, o sea, cuando menos. Y aparte sabías escultura, sabías carpintería, sabías duelo, sabías andar a caballo, olvídate. Ni uno aquí perdiendo el tiempo a los 20 años, ¿no? Pero bueno. En fin, es que es muy largo todo lo que hizo en la Ciudad de México, bastantes puestos. Bueno, aún así, también acabó como mayordomo de la fábrica del Santísimo Sacramento, regidor de Llanteno y alcalde de la cuadrilla de Oquendo. En fin, muchísimos puestos. Ahora, se casó con María Josefa Paula Guerrero Dávila y Moctezuma y Fernández del Corral en 1699. Más tarde, gracias a esto, en el año 1721, su esposa le propone acompañar a las madres capuchinas a fundar un convento en Querétaro. Ok. Ojo, ahí es donde nace la idea de, pues vámonos a provincia. Claro, sí. Y sí, realmente era provincia. O sea, sí, realmente. Literal. Bueno, y aquí es donde empieza todo. Se vienen para acá. Y digo, la señora que en ese entonces, al casarse con él, se convierte en marquesa, obtiene título nobiliario. Sí. Entonces decía, se dijo, vámonos a provincia, ya que aquí como que ser marquesa y vivir aquí entre opulencias y servidumbre, pues se aburre un poco, ¿no? Vámonos a pueblear. Sí. O sea, y literal, y vamos a acompañar a las monjas capuchinas y las ayudamos a que pongan el convento. Órale. Imagínate nomás qué aburridos estaban. Yo creo que aquí ya tenían 30 años. O algo así. Seguramente. ¿No? Bueno, aquí tenemos al marqués, te digo, guapo, no era lo que era, no era. Pero bueno, billete mata carita, así que lo demás es lo de menos. Pero ojo, con todo y todo, el señor no tenía lana. La de los dineros era ella. Porque el papá tenía negocios, el papá tenía muy buena lana. Él tenía puestos, tenía alcurnia, ¿no? Pero hay que entender, el marqués, como lo puedes ver, era de rasgos medio serios, o sea, pues feo, ¿no? Sí. En aquella época, muy europeo el cuate, ¿no? Tal como lo acabamos de mencionar, como el te iba a decir príncipe, pues el rey Carlos ahorita, ¿no? ¿Qué le vio Diana? Pues una corona. Pues no más. Le llevaba como 15 años, ¿no? Más viejo, más feo, ella muy guapa, muy linda, pero dijeron, pues, ¿qué tiene? Pues corona, ¿no? Ahí nomás. Más o menos aquí, él literal da el braguetazo. Obviamente en aquellos años, ¿quién daba la dote? Pues el papá. Sí, entonces, sí. Aquí es donde él ve la inversión de su vida. Dice, se casan, administran los bienes de ella. Así es. Obviamente ella tiene su fortuna, pero él administra los bienes. O sea, dinero que le deja. Los negocios y terrenos que le deja a la hija son de ella. Así es. Pero digamos, los negocios como hombre, que tenía que ser, o sea, machismo bien aplicado, tú los administras. Sí, por supuesto. La lana tiene que pasar por mis manos. Ajá, ¿por qué? Porque yo como papá quiero que mi hija tenga un bienestar. Entonces, a ti que vas a ser mi yerno, te voy a encargar todos los negocios. Ahí te encargo que mi hija esté bien, en buenas manos, perro. Exacto, porque una mujer no tiene que andar haciendo cosas de hombre. Claro. O sea, literal, o sea, ahí se sacó la lotería. Ahora, ¿quién fue la marquesa? Doña María Paula Guerrero y Dávila heredó el título de marquesa de la villa del Villar del Águila, al contraer obviamente el matrimonio. Sin embargo, aquí hay algo chistoso.
le agregas digamos que en este contrato nupcial, porque pues a final de cuentas casarte es un contrato. Claro. Se celebra el contrato de matrimonio. Por eso es que sigue. Sí, a la fecha sí, o sea. Vigente. Sí, es un contrato, Ajá. por eso te dicen bienes separados. O sea, literal pues sí, suena feo, pero es como un negocio. Debe de verse como un negocio. Ajá, porque estamos hablando de dos entidades que se unen, en teoría porque quieren, pero los bienes, ¿cómo los van a manejar? ¿Cada quien su lana? O, digo, literal, es un negocio, es un contrato matrimonial. Entonces, aquí hay algo chistoso. Y este hecho solo se supo años después de que el marqués muere. Ah, ¿cuál sería? ¿Por qué? Porque sacan papeles y sale así, mira. Dice, muchos de estos datos busqué a los cronistas de Querétaro. En Querétaro ha habido 4 cronistas oficiales. O sea, de hecho tenemos que poner aquí todos los links para que los visiten. Uno de los más grandes fue Manuel del Roal, si mal no recuerdo, que fue también don Manuel Septién y Septién. Sí. Muchos cronistas muy buenos de Querétaro, los oficiales, muy muy buenos. Maravilloso su historia. Ya después lo vemos. Al final te voy a platicar de ellos. Ahora, este hecho se hizo del dominio público en la muerte del marqués, quien obtuvo el título por nupcias con la poseedora del blasón. Descendiente, don Manuel Septién y Septién, descendiente del noble matrimonio, entre muchos otros, enseña los documentos en los que está el nombre completo: Juan Antonio de Urrutia y Arana, Guerrero y Dávila, marqués de la villa del Villar del Águila, título obtenido por su matrimonio con la marquesa. Doña Paula Guerrero y Dávila, para no dejar en duda el acuerdo de matrimonio-adopción. Ella le dijo, sí, me caso, pero de alguna manera me adoptas, porque aquí se va a quedar el título. El marquesado se va a quedar aquí. Entre familia. Ajá, o sea, si el día que tú te mueres, yo no voy a dejar de ser marquesa, papito. Sí, así que, o sea, dijo, fírmale. Aquí está la lana, te vas a administrar el dinero de mi papá y todo, y nos vas a tener, pero el título del marquesado se va a quedar aquí. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, tenía una gran fortuna, y la peculiar condición de imponer sus apellidos al consorte tiene el claro propósito de evitar que el marquesado se perdiera en otra línea sucesoria, lo que se logró, porque en la línea hereditaria existieron otras 2 marquesas con el apellido Fernández de Jauregui. Ahora, como dato curioso, se menciona que ella era de los billetes del papá, y como en ese entonces, lo que hemos platicado, la dote pues se la daba el padre. Sí, claro. ¿Por qué? Porque lo chistoso de esto es que ellos tampoco tuvieron hijos. Curioso. Raro, ¿no? Sí, ¿se sabe por cuáles razones? No. ¿O él era impotente? ¿Quién sabe? Pero no tuvieron hijos. Adoptaron 3. Ok. Pero obviamente heredaron a lo mejor su nombre, y de hecho el marqués cuando muere les deja lana a cada una para cuando se muera, cuando él no esté. Sin embargo, son hijos adoptados, entonces no heredan el título nobiliario. ¿Ahí se perdió? Ajá. Por eso la marquesa dijo, o sea, antes de pensar que no iban a tener hijos, dijo, aquí se queda para que si yo tengo más hijos sigan teniendo. Sí, mi línea sucesoria sea la natural. Exactamente. Sí, porque cosa que no se dio. Sí, claro. De hecho es interesante porque ¿te acuerdas que dije que pusieras un post-it, una notita, una chincheta? De hecho, cuando él muere, el marquesado se lo deja a su sobrino, al hijo de su hermana. Claro. Porque te digo, ahorita vamos a platicar acerca del linaje del marqués. ¿Por qué? Porque dentro de la investigación estoy buscando quién es actualmente el que tiene el título. Exacto. ¿Existe? ¿No existe? No le cambien. Lo sabremos más adelante. Pero sí. Entonces, digo, lo chistoso es que la marquesa dijo, se vio viva, o sea, entonces dijo, sí, firmamos, nos quedamos, pero el título se queda aquí. Porque obviamente, más familias, él acuérdate que no era el marqués, era su tío. Y él a su vez que no tuvo hijos, le acabó heredando al sobrino. Y ese, mis amigos, es el tren de Querétaro. Pinche tren. Puede haber sido peor. Pues sí, me falta que te pase el de los tamales. Sí. El que sí pasa es el del pan. Ah, bueno. Pues esperemos que. Pero bueno. Ahora, platiquemos de la monja. Sor Marcela era una hermosa dama de una familia acomodada y capaz de inspirar un gran sentimiento de ayuda al prójimo, pero además formaba parte de la historia que se encuentra detrás de uno de los acueductos más importantes. Y por una sola razón: el amor entre un vasco enamorado
y una monja, de la Orden de las Hermanas Capuchinas. Y claro, hay que mencionar un detalle chiquito, pequeño, casi insignificante. La monja era sobrina de su esposo. Ah, Oh, muchacho. Ese, bueno, quería continuar con el legado familiar. Pues de alguna manera que quedara en familia, ¿no? Sí, claro. Ahora, estos son los datos de los 3 actores principales por los cuales la leyenda la conoces tú y te la super simplifican así. Sí, claro. Llegó el marqués, quería con la monja le dijo, sí, cómo no, hazme un acueducto. Tráeme agua. Tráeme agua y cómo no. Y por ahí vamos. Esa es la leyenda más romántica que se cuenta. De hecho, en el centro de Querétaro, en el mero centro, ves que están las personas que se dedican a hacer los recorridos. Claro. Y así, tal cual así lo mencionan. Pero digo, profundicemos un poquito más porque está... Más turbio. Pues interesante. Bueno, en ese momento, en Querétaro, la calidad del agua sí era mala. Digo, a la fecha. Mucha gente que viene y toma agua de Querétaro, el agua de Querétaro es muy pesada en minerales. Muy pesada. De hecho, ¿has visto que en tu regadera se le hace sarro por tantos minerales? Sí, así es. Cañón. O sea, el agua de Querétaro es muy pesada. Por eso aquí proliferó el agua en garrafón. Y muchos extranjeros lo primero que le dicen, no tomes agua de la llave. Si no es de una botella. Si vas a un restaurante, pídele una botella de agua. Porque te va a caer mal. Porque a la fecha sigue estando muy cargada de muchas cosas. Entonces, en aquellos años era peor. ¿Por qué? En ese entonces se hacía mucha obra de pieles, de talabartería. Uh-huh. Y entonces, ¿no has visto cómo se limpia una piel? Y se prepara. En persona nunca. Es horrible. Sé que la tienen que estar moje y la tienen que estar talle. Y la grasa. Y toda la grasa y todo lo que sobra se va directamente. Sí. Entonces en aquellos tiempos, imagínate, se iba al río. Entonces obviamente el agua, la verdad el agua era insalubre. Entonces ¿a dónde ibas agua? Pues al río, aquí a la universidad. Uh-huh. Y sin embargo, pues como todo el mundo aventaba sus desechos, era literal como el Ganges de que ves allí una vaca volteada así flotando. Y dices, ¿y aquí llevas agua para tu casa? Pues obviamente era terrible. Entonces, por la industria de la piel y la industria de las telas, el agua potable estaba contaminada. Bastante. Entonces, ya estando aquí el marqués, uh-huh, ya quitando más de la leyenda y demás, se habla de que él empieza a ver aquí en Querétaro. Obviamente no era el presidente municipal ni el gobernador, nada. Él se vino acá con su esposa por lo de las monjas. Él tenía trabajo en la Ciudad de México. Se viene para acá y entonces empieza a ver la necesidad de agua potable. Entonces empieza a investigar, empieza con esa inquietud y dice, bueno, pues ¿por qué no? Se habla de que él sabía inclusive algo de trabajo de albañilería. Oh. Se dice, esto es parte de una leyenda que no se cuenta mucho, que de hecho cuando estaban construyendo el acueducto, él llegaba y decía, a ver maestro, y se quitaba acá y se ponía su gorro de Vento Cruz Azul y se ponía a echar piedra. Oh. O sea, también no, yo no lo creo. ¿Quién sabe? Siendo él un noble, o sea, lo dudo mucho, pero por ahí lo leí y dije, ay, ¿cómo crees? Que llegaba y decía, no maestro, échame otra hilada de piedra de cantera. Tráeme otro bulto. Ajá, échame otro bulto de cal, ¿no? Entonces, no lo creo, eso sí no lo creo. No sé, se me hace difícil de creer. Se ve medio frágil el joven. En efecto. Entonces, ya estando aquí empieza con la inquietud y empieza a buscar aguas en las cercanías y da con el ojo de agua del Capulín. Esto es okay, en el Marqués. Está en el Marqués, sí. Sí. Y de hecho, la hacienda del Marqués a la fecha existe. Ya no es de ningún descendiente de él. El dueño son otras personas. Es lo que te decía. Lo rentan como un lugar muy bonito para fiestas y bodas y eventos sociales. Oh. Y ahorita, a la fecha, realmente existe dentro de la propiedad el hoyo. O sea, se ve, tú lo buscas en Google, se ve el agujero, donde ya le hicieron como escaleras y donde se baja y están los túneles para llegar al ojo del agua. Oh. O sea, era un manantial que salía y de ahí le buscan un declive aquí y ya traen el agua desde allá. Todavía no entiendo cómo... Como que tiene que ser una cosa como topográfica, o sea, ajá, tomando en cuenta de donde, ves que te estaban enseñando unas imágenes de dónde nace el acueducto. Entonces, de alguna manera traían el agua de la cañada, como no sé, digo, a lo mejor hicieron un acueducto o un río así, que por gravedad llegaba acá, y de aquí se subía a los arcos. Ok. Entonces, pero el agua salía desde allá. Entonces, en fin. Entonces, se menciona que él pagó muchísimo dinero, muchísimo dinero, o sea... Se dice que costó 125,000 pesos y que él pagó el marqués de su bolsa 83,000, o sea, mucho más de la mitad.
Por eso el que lo ponen como el benefactor de... Sí, claro. O sea, realmente sí pagó mucha lana de lo que costó realmente. Y el otro resto se supone que lo pagaron con aportaciones de vecinos, donaciones, fobrapoa, fideicomiso, rifas, tandas, vendió unas mulas. Lo que haya tenido que hacer. Ajá, pero se logró. En fin. Pero se habla también de que el marqués tenía otras intenciones. De ahí viene el mito de que quería enamorar. Sí, a la sobrina. A la sobrina. Lo cual se me hace un poco inverosímil porque la va a esperar 16 años, 12 años que se construyó. 12. Bueno, no tenían mucho que hacer si estaba en el convento. Sí, claro. Más que esperar. Pero digo, se me hace una historia muy romántica de muchos años como para esperar el llegar al clímax del amor. Bueno, entonces, el marqués lo logra. En este tiempo le construye a la marquesa la famosa casa de la marquesa, que está ahí en Hidalgo. En Madero, está en Madero. Madero. Está en Madero, enfrente de la estatua de la fuente de Neptuno. Es correcto. Que está preciosa, está increíble. Que de hecho tiraron hace como medio año. Sí. Sí, un cabrón, no sé cómo le hizo, la tiró. Sí, afortunadamente, lo bueno es que es una réplica. Sí, la original está ahí adelantito en el... Así es. Y es más simple, es diferente. Pero sí es... Yo todavía no entiendo cómo de veras la... No sé no sé si le echó un lazo y la jaló por atrás porque la echaron para atrás. El que busca encuentra formas. No lo entiendo, pinche gente ociosa, de veras de mí se me hace una tarugada. ¿Cómo? No entiendo, pero bueno. Y se dice que le hizo la casa a su esposa, a la marquesa. Y de hecho, se habla de que la mandó a hacer ahí porque la sobrina estaba en el... En el de enfrente. En el de enfrente, sí, porque enfrente está la iglesia de las capuchinas. De las capuchinas. Ahorita busco el nombre, pero se supone que dicen que ahí puso la casa para su señora, pero puros cuernos porque era para ver a la otra. Sí, sí, sí. Sin embargo, no vivía ahí el marqués. ¿Dónde vivía? A 2 cuadras. Ah, bueno, pues es que era para que su esposa no lo viera salir de noche. Y de ahí es donde viene todo este mito de es que le ponían los cuernos, no vivían con ellas, qué raro, pues cómo, ya sabes las habladas, ¿no? Chismes de lavadero, cómo es que no duermen juntos, de seguro que acá y acá tiene a las dos unas junto a la otra, ni siquiera caminan mucho, bla, 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 bla. Se habla entonces de que eso es el mito. Sin embargo, según uno de los cronistas, nos menciona, ¿por qué vivían separados el marqués y la marquesa? Simplemente, el velo de este misterio es que es una vieja costumbre de la aristocracia europea. Era para mantener el encanto el encanto de los encuentros. Sin ver uno las miserias del otro, cómo te levantas con lagaños, cómo te pedorreas en la noche, cómo tienes mal aliento. Entonces, de alguna manera, era para tener la ensoñación de, ay, voy a ir a ver a mis mujeres, sí. Me voy a vestir, me voy a peinar, me voy a poner ropa. Ay, va a venir mi marido, tráeme la ropa, el corsé. Que de alguna manera a la fecha tiene algo más de cierto. El rey y la reina no dormían juntos desde hace muchísimos años, o sea, en la aristocracia. Literal, la frase de, me retiro a mis habitaciones. Sí, es el rey literal. Sus habitaciones, con sus amantes, con sus sirvientes, con sus ayudas de cámara, y las reinas también, igual los marqueses, marquesas, todos lo mismo, o sea, dormían en habitaciones separadas, donde tenían su intimidad, y te digo, tenían a su gente de confianza. De hecho, cuando la reina volvía dormía, tenía un sirviente sentado dormido a un lado. Por lo que se le fuera a ocurrir en la noche, a ver, tú, Chuyito, literal la pantufla, así, pum, tráeme agua. Ahí le llevaba agua, o sea, sus ayudas de cámara. Entonces, por ahí viene la idea de que pues, aquí le decían, no, es que tus güeyes no dormían juntos. No, quizás era más por el hecho de que así se acostumbraba entre nobleza. Entonces de ahí desmentimos un poquito el de... En la otra parte. De que es que se iba ya y después ya me lo imagino a las 2 de la mañana de puntitas ahí caminando por Guerrero, para llegar a tocarle a la monjita. Pues, obviamente, digo, sí, a mí también se me hizo medio absurdo siempre se me ha hecho un poquito medio fantasioso la idea de le construí un acueducto completo para... Sin embargo, lo que sí se puede demostrar es que nuestro queridísimo marqués tenía unos baños públicos que se llamaban El Placer. Ok. Esto, ahorita estuvieron en la calle Hidalgo. Que era como un spa de lujo para gente de mucha lana.
Y de donde salía el agua, pues venía derechito de lo que era su acueducto. Entonces puedes decir, o sea, y esto sí existió y sí sí fue propiedad de él. Entonces estamos hablando que quizás por ahí venga un negocio el más. negocio, o sea, claro. él, digo, a final de cuentas, lo que sí era, aparte de aristócrata, era pues, inteligente, tanto que logró amasar tanta lana. Entonces, pero eso sí está demostrado, o sea, en eso, si la propiedad sí era de él. Ahora, te voy a platicar una curiosidad, porque la Casa de la Marquesa en sí da para totalmente otro capítulo. Okay. Es increíble el lugar, lo que han hecho, lo que está a la fecha. Ahorita es un hotel, un Petit Luxury Hotels. Pertenece a una cadena como de hoteles lujosos, de casas Sí. con mucha historia. Digo, la habitación más barata cuesta 2.700 pesos la noche. Y obviamente todo está redecorado a la usanza de aquellos tiempos. Y tiene antigüedades. Y todas son suites o junior suites o suites presidenciales. Okay. Son 13. Ahorita la fecha, bueno, en cosas que pasaron ahí es que don Eulalio Gutiérrez, entonces presidente de la República, vivió ahí. El Maximiliano de Habsburgo estuvo ahí. Uh-huh. Y el emperador Agustín de Iturbide en 1821 también estuvo ahí. O sea, la verdad la casa es preciosa, tiene bastante historia. Y bueno, esto es lo que hemos platicado acerca de la historia y la leyenda de... contrastando una cosa con otra, claro. Que te digo, tiene mucha más carnita la historia. Ahora, lo que te prometí, ¿dónde está el marquesado del Villar del Águila? Sí, ¿dónde quedó? Ok, pasaron muchas cosas. Primero que nada, cuando aquí después de la tarugada de Iturbide que se proclama emperador, uh-huh, y se lo lleva al carajo, porque o sea, es que yo todavía no entiendo cómo él dijo que sí. Pero bueno, solito se echó la soga al cuello. Sí, torcido. Pero feo. Y de una manera espantosa. Porque acabó siendo traidor a la patria. De ser héroe nacional, sí, acabó siendo traidor. De hecho, los hijos de Iturbide viven en España. Si hoy por hoy, si hoy mágicamente hicieras así, se instala la monarquía, ellos serían los herederos de la corona. Bueno, no son sus hijos, son sus tataranietos. Sí, claro, su descendencia directa está allá. Pero como él fue emperador y en España sí siguen reconociendo los títulos de nobleza, ellos son príncipes de México. Qué bueno que se abolió. Pues sí, pero como allá sí lo reconocen, o sea, es un título más... Es un título, lo has dicho. Ajá, porque no tienen reino. Exactamente. Sin embargo, allá o sea, no los tratan como príncipes, pero sí son gente acomodada y obviamente sí serían herederos de... Ok. Pero bueno, vámonos con el marqués. El marqués, después de que él fallece, uh-huh, le hereda todo a su sobrino y él queda como el marquesado. De hecho, él también tiene su historia, pero él no estuvo aquí en Querétaro, él se fue a vivir a Torreón, a Coahuila, Michoacán, no me acuerdo, acá arriba. Porque de hecho se hizo famoso porque ganó, por petición del rey, se chingó unos indios que querían hacer pues levantarse en armas. Y se los jodió toditos. En Durango, creo que estuvo en Durango. Entonces él fue el marquesado de allá. Cuando la monarquía se disuelve aquí en México, uh-huh, de hecho, en la casa de la marquesa, que tenía el escudo del Villar, del Águila, lo tuvieron que quitar. uh-huh. O sea, literal así lo rajaron. Ahorita creo que se lo volvieron a poner, obviamente, pero ahí está la historia. Entonces, se queda abolida la monarquía en México, uh-huh, obviamente se van, el título se pierde aquí, todos los nobles en teoría, pues en aquellas épocas, o sea, te pelas. Se fueron. Todo el mundo se peló porque era eso o cuello. Entonces, allá después de que pasan por varios sobrinos, se pierde, el título se pierde casi 100 años. Luego, en 1919, el rey... según yo lo tenía aquí. Bueno, el rey Felipe IV, no me acuerdo, restablece el marquesado. Oh. Y entonces empieza la última línea sucesoria, que también te hizo otro tema bastante... Yo jamás pensé que fuera tan denso. Hay hasta una historia de asesinato. Mataron a los marqueses en Argentina, no en Chile. Eran dos viejitos preciosos, o sea, y supuestamente los asesinan en su cama, dormidos. Entonces fue todo un show, porque en España fue un show, porque mataron a alguien de la nobleza en uh-huh, otro país, porque el señor estaba aquí como agregado cultural, llevaba algo de España allá en Chile, y ahí tenía sus hijos, los hijos estaban muy chicos. No fue historia negra, o sea, literal nota roja, así terrible.
Y de hecho el último descendiente, uno de los, nada más queda una hija, el último falleció ya de cáncer después de la... No, falleció en la pandemia, por una complicación de... O sea, hace poco. Sí, o sea, hace 4 años, pero el señor tenía 70 y tantos años. Digo, ya después platicamos, eso está muy interesante. En fin, entonces pasa el sucesorio del marquesado, 1958, ya de alguna manera el marquesado se va transformando con los apellidos. Ok, sí, claro. Porque como no fue línea directa, consanguínea, entonces llegamos hasta el 10º marqués del Villar del Águila, que era el que fue del casamiento de María Lourdes de Urquijo y Morenes. Aquí el marquesado del Villar del Águila, ya el nombre, es que una cosa es don Juan Antonio de Urrutia y Arana, era su nombre. Ese es su nombre de pila. Y el título nobiliario es Marqués de la Villa del Villar del Águila. Sí, claro. Entonces, aquí ya se llamaba María de Lourdes Urquijo y Morenes, 10ª marquesa del Villar del Águila, marquesa de Loriana y 5ª marquesa de Urquijo. O sea, ya como que aquí de alguna manera se redujo. Se fueron haciendo como más casas. Después, en 1958, Juan Manuel de la Sierra y Urquijo es nombrado el 11º marqués del Villar del Águila. Aquí está lo interesante. Este título quedó desposeído en el 2007. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Aquí es donde todo tuerce el rabo la cosa. Sin embargo, el marquesado de Urquijo continúa. Después, te digo, se pierde como 100 años y el actual marqués que tiene el nombre es William de la Peña Yapén, marqués del Villar del Águila. Este hombre en el 2007 pagó, o sea, de hecho encontré el recibo de la hoja del documento, una copia PDF del documento, que es, a final de cuentas, un trámite. Fue a España, o sea, va a España, dice, pues yo soy el heredero. No sé, está lo chistoso es que este William de la Peña, no hay nada de él. Lo busqué en Facebook, en Twitter, en Instagram, en las páginas en España, no hay nadie. Y no existe, sin embargo el marquesado, él es el titular actual. Okay. O sea, él pagó sus derechos, se le llama vía sentencia. Dice, yo quiero reclamar el título, presento mi caso, el gobierno dice, ok, sentencia que se le otorga, pague sus impuestos, literal tu licencia, y él es el marqués ahora. Mira, ¿y habita aquí en Querétaro? No, es que no hay nada de él, no encontré absolutamente nada de él. Cuando tú te metes al buscador, en el que tú quieras, aparece un doctor que se llama... aquí lo tengo, se llama William de la Peña. Es un señor que parece Santa Claus. De pelo cano, de lentes. Y es optometrista, es cirujano optometrista. Pero lo chistoso es que no es, porque él nació en Estados Unidos. Él nació en Whittier, California. Estudió en la Universidad de Guadalajara y se graduó con el premio de su clase en 1975. De hecho, estuvo estudiando un año en la Universidad de Londres, que lo llevó a estudiar enfermedades externas de la córnea, y luego regresó a Los Ángeles a poner su clínica, y de hecho su clínica lleva su nombre, de la Peña Optical, no sé qué. De hecho es una persona muy inteligente y es innovador, o sea, desarrolló un nuevo método como de tratamiento de las córneas. Mira, interesante. Y habla español, lo encontré en una entrevista y habla español, pero clarito que vive en Los Ángeles. Sí, claro. Otro pedazo. Pero no es él, porque nació en Estados Unidos. Sí. Pero lo chido es que es la única coincidencia que encontré, William de la Peña. Ok. Entonces, el marquesado existe, está habilitado. ¿Quién es William de la Peña? No sé. Pero de que existe el marquesado, ahí está. Y hasta ahí va a dar la última pista de nuestro querido marqués benefactor. Y esa última pista nos remonta al 2007. Y ya. Hasta ahí estamos hablando ya casi de 17 años. Ajá. Entonces, no hay más información de él. No sé quién es el marquesado. A lo mejor no es público. Puede ser. Ahora, se tomaba en cuenta que toda persona que era noble o que tiene un título es algo en sociedad. Hay quienes trabajan en cargos públicos, políticos y demás, y hay quienes no, o sea, pues, sí soy un marqués y tengo un castillo en algún lado, pero pues yo me dedico a la industria. Y así en Europa ya hace un chingo de gente que se dedica a eso y no son públicos. Sí, claro, pudiera ser por ahí. Sí, entonces a lo mejor sí soy el marqués, pero pues no. Solamente más bien, sí, volví a poner en circulación mi título y punto. O sea, buscó y dijo, no, esto me pertenece por a lo mejor por línea de sangre o lo que sea. Pero pues vamos, no tienes que ser famoso para ser un marqués, ¿no? Sí, claro. Qué historia tan interesante.
La verdad sí, o sea, hasta donde me llevó esto estuvo muy chistoso y el no encontrar dónde está este William, sí me dejó de sueño como una semana. Hasta a mi hermana le hablé, dije, oye, investígame, porque ella vive allá, entonces dije, investígame. A ver si hay alguien de qué lado. Y encontró lo mismo. O sea, tendríamos que ir como a los archivos allá de... históricos directamente. De los linajes de los marquesados y los principados. Pero hasta ahí llegué. Espero que te haya gustado, espero que la verdad lo hayas disfrutado todo este No, la verdad viaje. Es que aprendí cosas fuera de lo romántico, de lo que todas las historias que conocemos. Y bueno, pues ya le quité un poco el ojo alegre al marqués, porque ya vi que pues era más una cuestión... Yo siento que de negocios. Aparte de negocios, era una cuestión más de cuidar las formas, ¿no? Que de amor, o sea, realmente... Sí. O sea, ahora, el marqués logró algo. Sí. Un acueducto. Su nombre está literal está en los ecos de la eternidad. Igual que Alejandro Magno, en menor o mayor cantidad. Y el que tú hables de una persona de hace 100 años, o sea, literal, eso lo hizo inmortal. Sí, claro. Porque Chaplin, Pelé, Lope de Vega, o sea, grandes personas que logran cosas importantes, literal, dejas tu nombre para la eternidad. O sea, no hay personaje histórico que no... O sea, son muy pocas las gentes que lo logran. Sí, claro. Entonces, él aquí, orgullosamente aquí en Querétaro, como sea, lo logró. Sí, claro. Es correcto. Y cualquier persona que venga de fuera, que escuche su leyenda, pues de alguna u otra manera se dispersa también y se expande, ¿no? O sea, afortunadamente es una parte de Querétaro en otros lados. Así es. Entonces, Lalito, qué gusto que hayas venido, qué gusto que hayas estado aquí, qué gusto que me hayas dado el chance de platicar de esto. Muchísimas gracias por la invitación. Y nos veremos a ver si se nos da en otra ocasión que estés invitado aquí. Por supuesto. Con un tema así igual de interesante. Claro que sí, y agradezco mucho el espacio, le agradezco mucho a tu audiencia que está el día de hoy seguramente, pues al igual que yo, con un poquito más de conocimiento acerca de un tema que, pues por ser queretano no siempre conocemos al 100%. No, es que de verdad no puede ser que aquí veamos y no nos la conozcamos. Exacto. Por completo. Exactamente. Un gustazo. Despídete, diles adiós, muchas gracias, nos vemos. Muchísimas gracias por la invitación, cuídense mucho y por aquí seguramente nos volvemos a saludar. Gracias. Nos vemos en otro episodio. Adiós. Hasta luego.